Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este vídeo donde pretendemos ayudarles un poco a reforzar o a potenciar los conocimientos que hemos venido trabajando en clases en las temáticas relacionadas con los cilindros y las superficies. En este video tutorial vamos a realizar un ejercicio sobre las superficies cuadráticas para que puedan mirar con mayor entendimiento de cómo identificar y cómo bosquejar a partir del uso de trazas que son curvas planas de la superficie. Para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio, no sin antes recordar las formas estándar de las superficies cuadráticas. Como pueden observar en la pantalla, el elipsoide tiene la estructura de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Para el paraboloide elíptico pueden recordar que es z sobre c igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Cuando se trata de un paraboloide hiperbólico, entonces la estructura general sería z sobre c igual a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. El cono tiene una estructura o una forma estándar de z cuadrado sobre c cuadrado igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. A diferencia del elipsoide, el hiperboloide de una hoja muestra un signo negativo y el hiperboloide de dos hojas nos muestra dos signos negativos en su estructura, y esto lo podemos mirar en la parte baja de la pantalla. Se preguntarían entonces qué pasa si este signo puede ser negativo. Entonces lo que tendríamos entonces es la suma de tres números positivos dando un número positivo, y eso es un imposible. Entonces no hay traza en esa estructura. Veamos con el ejercicio para mirar con mayores detalles. El ejercicio que nos planteamos es el siguiente. Dada la expresión 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x menos 24z más 36 igual a 0. Se nos pide entonces reducir la ecuación a una forma estándar, clasificar la superficie y además hacer un bosquejo de ello a mano alzada. Como podemos observar, la expresión está en términos general, pero además de eso, en las estructuras estándar no muestran términos lineales de ninguna de las variables. ¿Qué significa esto? Que cuando las expresiones muestran términos lineales de la variable, lo que nos está indicando es que la superficie resultante no está centrada en el origen del sistema y que está en un punto diferente al origen 0, 0, 0 del sistema de tres dimensiones. Veamos cómo procedemos entonces ante esa situación. Se parte de la ecuación que se tiene y lo primero que hacemos es agrupar de acuerdo a las variables los términos que nos dan. Entonces tendríamos 4x cuadrado más paréntesis y cuadrado menos 4x cuadrado paréntesis más 4z menos 24z al cuadrado, y el término independiente lo hemos enviado al otro extremo de la expresión, pero esto resultado de que sumamos el inverso aditivo en toda la expresión. ¿Para qué eso? La idea de hacer eso es tratar de completar al cuadrado para llevar la ecuación que se nos da o la expresión que se nos da a la forma estándar. Miremos entonces que tenemos 4x cuadrado más y cuadrado menos 4x más esta expresión que tendríamos aquí, que le estoy señalando en morado, en la línea morada, la hemos reescrito de esta manera.
2z al cuadrado. Acuérdense, miren que 2 a la 2 es 4, no cambia, y el 24 lo hemos escrito como 12 por 2, entonces tendríamos una expresión con una nueva variable que ya no sería z, sino 2z. De esta manera podemos completar el cuadrado de los cuadrados de la siguiente forma. 4x cuadrado está solo, no tiene lineal, significa que para el eje de las x, la superficie resultante, el centro estaría sobre el eje de las x. Vamos a completar entonces este primer cuadrado. Recuerden que para esto, este coeficiente 4 de la lineal se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Esto sería 4 dividido en 2 es 2 elevado a la 2, sería 4. Entonces, como estamos sumando 4 para completar el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado de esto debemos sumar ese 4 en el extremo derecho de la ecuación para no afectarla. De la misma manera, entonces, completamos el cuadrado. Para esta expresión, la z, tendríamos entonces 12 dividido entre 2 sería 6, por 6, 36. Sumamos 36 al lado izquierdo, pero entonces también sumamos 36 al lado derecho. Esos 36 son inversos, lo podemos reducir, sumar, esto nos da 0 y nos quedaría 4. Y tendríamos la siguiente expresión. 4x cuadrado. ¿De dónde sale este y menos 2 al cuadrado? Pues es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto que hemos creado con antelación. Entonces acuérdense que un trinomio cuadrado perfecto se factoriza raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y, y la raíz cuadrada de este tercer término, que sería 2, con el signo de la mitad, que sería el primer signo de la expresión, y tendríamos y menos 2 al cuadrado. De la misma manera, la factorización de esto, la raíz de esto es 2z, y la raíz de 36 es 6 elevado al cuadrado, y allí tendríamos. Aquí todavía no tenemos la forma estándar, porque recuerden que en la forma estándar por acá nos queda 1. Entonces esto nos lleva a pensar que debemos multiplicar por el inverso multiplicativo de 4, que es un cuarto, toda la expresión para obtener la siguiente expresión. Entonces, inmediatamente aquí 4 por un cuarto sería 1. Esto nos quedaría la siguiente expresión: y menos 2 al cuadrado sobre 4 más 2z menos 6 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Aquí tendríamos entonces ya más cerca a la expresión estándar que tendríamos, que ya no habíamos visto. Aquí podemos seguir, en esta parte de la z, podemos seguir redefiniendo esto, podemos seguir simplificando. Podemos observar que aquí podemos sacar factor común 2 y nos quedaría 2 que multiplica z menos 3, y este 4 lo podemos meter, introducir a este cuadrado como 2. Tendríamos la siguiente expresión entonces. Tendríamos, factorizamos el 2 y este 4 lo hemos metido dentro del paréntesis, sería 2 a la 2, que sería 4. Inmediatamente este 4 tendríamos 2 sobre 2, este es 1, y la expresión estándar que tendríamos es entonces x cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado igual a 1. Entonces tendríamos la forma estándar. Recordando las expresiones, vemos que tenemos las tres variables elevada al cuadrado igualada a 1, pero además todos los signos son positivos, entonces estaríamos frente a un elipsoide. Ese elipsoide se recoge, o tendría el centro, en 0 en x, 2 en y y 3 en z. Tendríamos ese siguiente set. Entonces hasta allí tendremos la identificación, porque al tener la forma estándar podemos utilizar la tabla, y inmediatamente donde se recoge toda esa expresión, se recoge en 0, 2, 3, que sería el centro. Entonces, como habíamos advertido, el centro no coincide con el centro del sistema de 3 dimensiones. Veamos entonces cómo utilizar las trazas y los puntos extremos sobre los ejes para poder a mano alzada hacer una representación de la superficie. ¿Cómo se hace eso? Pues lo siguiente: anulamos cada uno de los ejes. Vamos a comenzar anulando el eje Z. Habíamos advertido que el eje Z se anula en Z igual a 3, y que tendríamos
entonces la expresión x cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. La estructura claramente es una elipse en el plano XY, es decir, una figura plana, una traza plana que sería una elipse. Advertimos entonces que tendríamos el valor de A o el brazo en X sería 1 y el brazo en Y sería 2. Pero nos interesa rectificar eso para cualquier valor de Z, no para 3. Entonces decimos que si Z es cualquier valor, digamos K, tendríamos X cuadrado al lado izquierdo, tendríamos la misma expresión igual a 1 menos esta expresión. Recuerden que era Z menos 3, estamos reemplazando a Z por K, nos quedaría K menos 3 igual al cuadrado. Esto sería una elipse siempre y cuando esto sea 0 o sea positivo, es decir, que esto sea mayor o igual que 0, claramente porque tenemos dos números positivos elevados al cuadrado, dos números positivos, perdón, la suma de dos números positivos debe ser un número positivo, a lo sumo 0. Entonces, al resolver la expresión 1 menos k menos 3 al cuadrado mayor o igual que 0, esta inecuación tendríamos que esto se satisface para los k menor o igual que 4. De esta manera, podríamos mirar el brazo en el eje Z. Pero recuerden que Z, el centro en Z es 3. Por tanto, para obtener el brazo en Z sería 4, que es el máximo valor, menos 3 igual a 1. Tendríamos entonces que el brazo para el eje de la Z sería 1. De esta manera podríamos encontrar esos puntos extremos, sumando y restando 1 al centro de la superficie. Entonces recuerden que tendríamos 0, 2, a 3 le sumamos 1, tendríamos 4. El punto, entonces, el punto máximo en Z sería 0, 2, 4. Y el punto más bajo para Z sería 0, 2. Al 3 le restamos 1 y sería 0, 2, 2. De la misma manera, procedemos para cuando se anula el eje de las Y. Al anular el eje de las Y, recuerden que habíamos dicho que eso se anulaba en Y igual a 2 y tendríamos X cuadrados más Z menos 3 al cuadrado igual a 1. Claramente una estructura de una elipse en el plano XZ, donde el brazo para X sería 1 y el brazo para Z también 1, que ya lo habíamos encontrado. Pero miremos entonces que nos interesa mirar qué pasa con el brazo para Y. Entonces, si hacemos Y igual a K, se tendría entonces X cuadrado más Z menos 3 al cuadrado igual a 1 menos esta expresión, que es la expresión para el eje de las Y. Estamos reemplazando a Y por K y tendríamos esto. De la misma manera, como en el caso anterior, tendríamos un número positivo, otro número positivo sumado. Esto no puede ser negativo, entonces tendríamos la condición de que esto debe ser mayor o igual que 0. Al hacer esto mayor o igual que 0 y resolver esta inecuación, tendríamos que los k deben ser menor o igual que 4. De esta manera, el brazo B, recordando que en el eje Y, el centro tendría esa coordenada en 2, sería 4 menos 2. Entonces tendríamos 2, el brazo para B, que ya lo habíamos advertido. De esta manera entonces sumamos en la componente en Y, sumamos y restamos 2. Entonces tendríamos en los brazos, tendríamos 0, 2 más 2 que sería 4, 3 en Z. Y 0 en X, 2 menos 2 sería 0 también en Y y 2 en el eje de Z. De la misma manera entonces podemos anular el eje de las X. Recuerden que ese se anula en 0 y tendríamos la expresión Y menos 2 al cuadrado sobre 4 más Z menos 3 al cuadrado sobre 2 igual a 1. Claramente entonces una elipse en el plano YZ con brazo en Y2 y con brazo en Z igual a 1. Para un X cualquiera igual a K se tendría la expresión Y menos 2 al cuadrado sobre 4 más Z menos 3 al cuadrado igual a 1 menos K cuadrado. De la misma manera, como habíamos advertido en los pasos anteriores, esto debe ser mayor o igual que 0, de donde K es menor o igual que 1. De esta manera A es 1. Y encontraríamos los extremos para X sumando y restando 1 a la componente del origen en Z. Luego tendríamos entonces que el punto extremo para X sería 1, 2, 3 y menos 1, 2, 3.
Con esto podemos bosquejar, ¿verdad? Tendríamos que todas las trazas son elipses, por esa razón se trata entonces de un elipsoide. Tenemos los puntos extremos, tenemos el centro, de esta manera tendremos la figura que se muestra en la pantalla, ¿verdad? Hemos un elipsoide, hemos dibujado para el punto más bajo en Z, que es 0,22, el punto más alto 0,24, el punto extremo a la derecha en el eje de las Y 0,43 y en el extremo izquierdo sería 0,03. Pues no hemos dibujado los de X, pero esto tendría -1 y 1, habríamos dicho. Esto lo hemos realizado con ayuda de la aplicación de GeoGebra, que es muy fácil de utilizar. Pues es lógico, estaríamos dibujando entonces los puntos 0, 2, 4, el punto 0, 2, 2, el punto 0, 0, 3 y el punto 0, 0, 0, 4, 3. Entonces miremos, salgamos un momentico de acá y vayamos a el programa o a la aplicación de GeoGebra. Esperamos que nos abra un momentico acá y le explico rápidamente cómo hacerlo en GeoGebra. Entonces nos está abriendo aquí la bandeja de trabajo. Este es GeoGebra, es totalmente gratis. Nos vamos a, picamos en 3D, inmediatamente nos abre la bandeja. En esta parte vamos a agregar nuestra ecuación. Recordamos que era 4x cuadrado, observen que inmediatamente tenemos una traza allí, más para el eje Y teníamos que era y menos 2 al cuadrado dividido en 4, más en el eje de la Z teníamos Z menos 3 elevado al cuadrado, y eso igual a 1. Inmediatamente nos reporta pues este tratando. Tenemos vamos a rotar un poco, le damos aquí, picamos aquí, vamos a rotar, vamos a colocarla como hemos venido dibujando los ejes en clase para que tengamos mayor visión. Entonces miren que nos hemos dibujado en clase el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Acuérdense que es un sistema de coordenadas derecho, es decir, el producto cruz entre estos dos vectores o estos dos ejes debe generar un perpendicular que sería el eje Z. Como podemos ver, entonces se trata de un elipsoide. Aquí se puede personalizar la figura, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Vamos a dibujar unos puntos, vamos aquí, picamos en los puntos, vamos a punto, vamos a dibujar algunos puntos a ver si coincidimos. Vamos a dibujar el punto 0, 2, borramos aquí, 4, que tendríamos ese punto, y le damos, ya nos lo está colocando en la parte superior. Otro punto que encontramos, otro punto extremo fue 2, 2, 2, 2, 0. Le damos enter, no, 2, 2, 0, no, 0, 2, 2, perdón, vamos a borrar le damos aquí, simplemente borramos y vamos a colocar el punto que es 0, 2, 2, ahora sí, ¿verdad? Y ya nos ha colocado entonces en la parte más baja, y el punto aquí lo estamos señalando. De la misma manera podemos dibujar el otro punto. Vamos a dibujar rápidamente el punto 0, creo que recuerdo que era 0, 0, 3 si no estoy mal, enter, y vemos que tenemos el extremo en el eje Y. Y por último vamos a dibujar el punto 043, 043, que era el otro extremo. Entonces ahí tendríamos, se trata de un elipsoide. Esto le podemos agregar texto ahí claramente. Vamos a colocar el texto aquí y vamos a decir que eso es un elipsoide. Que eso es un elipsoide.
Si queremos agregar, aquí está el texto inmediatamente, si queremos agregar también la ecuación, podemos agregar la ecuación. Vamos a agregar la ecuación aquí bajito, y en forma látex, la podemos escribir en látex, y esto es 4, vamos a aplicar donde la vamos a escribir, 4 x, a ver, en forma látex, al cuadrado, más paréntesis, ese paréntesis, entonces tendríamos y menos 2 como es en látex, vamos a darle aquí al cuadrado y todo dividido. No sé si nos agarra esto, vamos a ver si nos la agarra, más la otra es z menos 3, z menos 3 al cuadrado, y eso es igual a 1. Vamos a mirar si nos agarra esto. Sí, aquí está. Aquí tenemos la expresión. Entonces allí tenemos, con esto terminamos el ejercicio, ¿verdad? Aquí esto fue lo que tuvimos. Vamos a volver a la diapositiva, y simplemente es gracias por la atención. Hasta una nueva oportunidad. Recuerden que les habló el profesor Pablo Elías Rodríguez Pacheco. Hasta una próxima.